A jóvenes estudiantes en análisis farmacéutico. En esta ocasión vamos a continuar con lo que es las formas farmacéuticas sólidas y vamos a aprender a diferenciar esas formas farmacéuticas así como su utilidad a nivel farmacéutico comercial, ¿verdad? Cómo son comercializados esos productos y la importancia que tienen esas formas farmacéuticas. Entonces, vamos a comenzar compartiendo este documento que nos define que unas formas farmacéuticas, las formas farmacéuticas sólidas de dosificación unitaria, que son preparadas por moldeo o compresión, es decir, un molde, y contienen principio activo excipientes. Las ventajas que tienen para el paciente es que una dosis exacta, ¿verdad? Hay una exactitud, fácil transportación, es decir, fácil manejo, administración, compra y su identificación. Esto es para el paciente y para el fabricante tiene la ventaja de que es sencilla su manufactura, su procesamiento y la maquinaria de fácil acceso, ¿verdad? Esa es la ventaja que tiene para el fabricante. Sin embargo, tiene algunas desventajas también, ¿verdad? La primera es que no puede administrarse a pacientes que están inconscientes, ¿verdad? A bebés y ancianos, ¿verdad? O que alguien que sufre un trastorno gástrico. Recuerden que esas pastillas están recubiertas y pueden afectar el tracto digestivo. Normalmente se recomienda con algún protector gástrico tomarlas. Algunos principios activos pueden prestar problemas de biodisponibilidad, como por ejemplo fármacos líquidos con dificultades, pueden ser presentados en forma de tabletas o fármacos que tienen una dosis alta muy pequeña. Esa es una de las desventajas. Ahora, ¿cómo se clasifican estas tabletas? Bueno, de acuerdo al proceso de manufactura, pueden ser comprimidas de presión, ¿verdad? Comprimidas y moldeadas. Las tabletas comprimidas son las que se fabrican por compresión, es decir, contienen una serie de excipientes que pueden ser diluyentes, aglutinantes, desintegrantes, lubricantes, deslizantes, saborizantes, colorantes y edulcorantes. Estos son excipientes que están en las tabletas comprimidas. Podemos tener como ejemplo la aspirina, ¿no? Que es producida por Bayer, famosa, ¿no? El Redoxon del laboratorio Roche, el Litopax de Sheridan Plus, es decir, son tabletas comprimidas donde hay una serie de excipientes para mejorar el aspecto de la pastilla, ¿verdad? Dentro de esas tabletas comprimidas hay algunas que son recubiertas por azúcares o polímeros, ¿no? Que presentan una cubierta que puede dosificar el fármaco, dándole un sabor agradable, ¿no? Que no va a ser objetable, para proteger a aquellos que son susceptibles de la oxidación. Entonces, después tenemos tabletas para administración oral dentro de las comprimidas. Se depositan a la boca, que es para deglutir en forma íntegra o previamente trituradas, que son las masticables. Tenemos las tabletas que son para disolverse, se emplean para solución o para impartir de las características a las soluciones, ¿no? Después tenemos las tabletas efervescentes, sólidas, ¿verdad? Siempre, que contienen solamente el fármaco bicarbonato de sodio o un ácido, como el ácido tartárico, el cítrico. Son normalmente de naturaleza sólida y en presencia del agua, ¿verdad? Reaccionan liberando el dióxido de carbono, que son las burbujas que se forman cuando, por ejemplo, se disuelve el alcacercer, ¿verdad? Tenemos tabletas vaginales, ¿verdad? Se depositan directamente en la vagina, bucales y sublinguales que se disuelven con lentitud en la cavidad bucal. Las tabletas estas son sublinguales, se dispensan para ser absorbidas poco a poco a lentitud. Ahora, ¿qué características presentan estas tabletas, no? Deben ser fuertes,
para resistir los golpes y la abrasión que sufrirán durante su manipulación, empaque, envío y uso. Y esa prueba se mide por dos tipos, que es la dureza y la friabilidad, ¿verdad? El contenido del fármaco y el peso de la tableta debe ser uniforme, claro, por medio de la determinación de la variación del peso y uniformidad del peso. Y el contenido del fármaco debe estar biodisponible, es decir, acuérdense la biodisponibilidad, ¿no? Para hacer el efecto terapéutico. Y para verificar esto, se realiza la prueba del porcentaje de disolución y el tiempo de desintegración, es decir, cómo ella se va a biodisponibilizar. Y las tabletas deben ser elegantes para evaluar esto. Hay aspectos como el color, la dimensión, la presencia del logo y variedad de formas. Últimamente hay muchas pastillas que tienen forma de fruta, por ejemplo, las vitaminas vienen en forma de fruta, ¿verdad? Eso es la elegancia, ¿verdad? Los colores tienen que ser colores atractivos y deben mantenerse estables. ¿Y qué aspectos usted debe tomar en cuenta cuando se formula una tableta? Bueno, tomar en cuenta la dosis o la cantidad de principio activo, ¿no? La estabilidad del principio activo, la solubilidad, la densidad real, la comprensibilidad y la selección de los excipientes. Es muy importante los excipientes se lo van a echar para mejorar la calidad de la pastilla, ¿verdad? Y la tableta. Después, el método de granulación, la caracterización de la granulación, la capacidad de dimensión y este, la tableadora por emplear, cuál es la capacidad, cuál es la dimensión, las condiciones ambientales, humedad. Recuerden que la clase anterior miramos la humedad relativa y la temperatura puede influir en la capacidad del principio activo de la pastilla, ¿verdad? La su estabilidad final y la biodisponibilidad. Ok. Ahora vamos a hablar un poco de los excipientes, ¿no? Ya ustedes saben qué son los excipientes, son los componentes de una farmacéutica que no tienen actividad farmacológica, ¿no? ¿Cuál es el que tiene actividad farmacológica? Pues el principio activo. ¿El excipiente para qué está? Bueno, él mejora la presentación del producto, ¿no? Saboriza, colorante, etcétera, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la función es de la proveer la estabilidad de física química o biológica del fármaco, así como favorecer su dosificación, es decir, presentación, mejorar la presentación. Influyen determinadamente en la biodisponibilidad del fármaco, así como en los parámetros de evaluar las tabletas, sí, pero eso sí, no van a estar en la actividad farmacológica, el principio terapéutico, ahí no. Los excipientes deben cumplir con las siguientes características, deben ser inertes, fáciles de adquirir, sin sabor u olor, de color compatible con el principio activo, baratos, no sensibilizantes, compatibles con los componentes de formulación, estables y no deben interferir con la biodisponibilidad del fármaco, es decir, no pueden ser tóxicos. ¿Cuáles son los principales excipientes que se ocupan? Bueno, tenemos los diluyentes, ¿no? Sirven para ajustar el peso de las tabletas y conseguir una masa adecuada para comprimir. Preferentemente deben ser hidrófilos, es decir, naturaleza acuosa, siendo los más utilizados los siguientes, ¿no? Recipientes de almidón de maíz, de papa y de arroz, ¿no? Entonces, nombre comercial, Melogel, el de la papa, Paigel, y de arroz, Farmagel, ¿no? Nombre comercial. Tenemos ahí otro, lactosa, nombre comercial, Lactoen. Después tenemos la celulosa, la sacarosa, sucrosa, ¿verdad? Y aquí una serie de, por ejemplo, la glucosa, nombre comercial de la glucosa, la dextrosa, ¿verdad? Y otros ahí, ¿verdad? Ahí tenemos varios, puede ver esa tableta. Los aglutinantes son materiales cohesivos capaces de ligar las partículas de polvo para formar granos cohesivos, pues. Pueden ser incorporados en polvo seco en intervalos de 1 a 5%. Entonces, esos aglutinantes tenemos la gelatina en solución acuosa, ¿verdad? Tenemos almidón de maíz, papa y arroz, habíamos visto, la goma casia,
la goma tracanto, la pectina, que es también un carbohidrato, y los polienglicol, ¿ok? Después tenemos los desintegrantes, que facilitan la desintegración de la tableta, ¿verdad? Para que pueda ser absorbida en en el estómago con el jugo gástrico, ¿no? Ahí tenemos almidón de maíz y papa, almidón glicoselato sódico, celulosa, la carboximetilcelulosa sódica, el ácido aclínico, ¿verdad? Después tenemos los lubricantes, ese es otro tipo de excipientes que se ocupan para reducir la fricción que genera en la etapa de compresión entre las partículas de masa y polvo. Son los lubricantes entre el polvo y la superficie de punción y matriz, y entre la tableta y la matriz, o entre los punzones y la matriz. Estos lubricantes, que son tipo de excipiente, ¿no? Se pueden clasificar en tres grupos: deslizantes, lubricantes como tal, antiadherentes, absorbentes, humidificantes y colorantes. Todo eso son diferentes tipos de lubricantes. Por ejemplo, los deslizantes permiten el flujo del grano. ¿Se acuerdan que las pasadas miramos nosotros lo que es el flujo? Por ejemplo, de un polvo, ¿verdad? Y el ángulo de inclinación cuando el polvo se deposita en una superficie sólida. Para que el polvo fluya, muchas veces hay sustancias deslizantes. Ok, y todo eso estamos aquí, ¿no? Muy bien. Después tenemos los métodos de fabricación de las tabletas. Para obtener una tableta de calidad es indispensable contar con un granulado que cumpla con las siguientes características: buena fluidez y lubricación, presenta, presentar suficiente resistencia mecánica, deben desintegrarse de acuerdo a la especificación del diseño, presentar un grado de dispersión y posee una humedad residual de 1 a 5%, no más de 5%. Ok, y considerando estas tres características, contamos con tres métodos de fabricación de tabletas. La granulación por vía húmeda es primero, granulación por vía seca y los tableados moldeados. La granulación por vía seca es la más común, ¿verdad? Que la tenemos. Y aquí tenemos el flujograma de fabricación, ¿verdad? Primero el pesado de la materia prima, obviamente, el tamizado, segunda etapa. Después se mezcla la materia, se precompresa, se muele, es decir, para aquí la intención de la molienda es tener una fase única, heterogénea, se vuelve a tamizar y finalmente la compresión, es decir, se comprime, ¿verdad? Ok. Después tenemos las tabletas no moldeables, que va a ser casi similar el proceso, ¿verdad? De manufactura, comprende las etapas de pesado, mezclado, aumentación de los polvos, moldeo y desprendimiento de las tabletas. Ok, esa es más o menos la forma de fabricación de esas tabletas, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Ahora vamos a diferenciar los comprimidos, las grajeas, pastillas. ¿En qué es diferencia? Es muy importante para que ustedes puedan hacer la actividad evaluativa de esta semana, que va a ser un foro sobre la diferencia entre comprimido, grajea y pastilla, ¿no? Entonces aquí tenemos las llamadas pastillas, ¿verdad? Son aquellas cuando hay una gran variedad de medicamentos muy similares en sus aspectos, ¿no? Las pastillas hay cápsulas, comprimidos, grajeas, ¿ok? Y las pequeñas diferencias entre uno u otro tipo
afectan la acción del medicamento. Claro. Y la forma que podemos tomarlo. Ok, vamos a ver. Técnicamente se denominan formas farmacéuticas sólidas, ya ustedes saben, que son todos sólidos y son todo de administración oral. Aquí no hay intravenosa ni otra forma, es oral. Que viene a decir que el medicamento se presenta en el estado sólido, a diferencia de los jarabes que son líquidos o inhaladores que son gases, ¿no? Estos son sólidos y deben ingerirse a diferencia de las pomadas que se aplican sobre la piel o inyectables que se pinchan, ellos deben ser ingeridos de vía oral, ¿verdad? Y dentro de la gran cantidad de medicamentos sólidos orales, se destacan cuáles: comprimidos, cápsulas, que son los más utilizados. Las cápsulas se caracterizan por contener el fármaco dentro de unos pequeños recipientes de gelatina. Miren, ahí, pequeños recipientes de gelatina. Según cómo se fabrican, pueden ser duras o blandas. Las cápsulas duras constan de elementos independientes de forma cilíndrica y que encajan para que no escape el medicamento que contiene. Y las blandas son ovoides o esféricas y sus dos partes están selladas en el momento de la fabricación. Es decir, las cápsulas duras tienen forma de un cilindro, un contenedor, un cilindro, ¿verdad? Y tienen dos partes que se encajan para que no se escape lo que está del medicamento. Y las blandas no se mira la división, ¿verdad? Normalmente son de forma ovoide o cilindro o ovoide redondita. Ok. Ahora, los comprimidos, ¿verdad? Se aprovecha el hecho de que se obtiene, el hecho de que contiene muchos principios activos y se obtiene en forma de polvo. Se comprime dicho polvo para que sea bien compactado y sea fácil su toma. Ahora, entre los principales comprimidos tenemos comprimidos ranurados, que tienen una muesca para que se pueda partir, ¿no? Aunque no significa que cada mitad del comprimido contenga la misma dosis. Los masticables, ¿verdad? Están preparados para ser triturados con los dientes antes de tragarse. Los dispersables se disuelven rápidamente cuando entran en contacto con la saliva. También se conocen como flasks, liolizables orales o velotabletas, según la tecnología de fabricante. Los comprimidos efervescentes están diseñados para que disuelvan rápidamente un vaso de agua antes de beberse. ¿Verdad? Y hay que esperar que aparezca el burbujeo, habían visto el burbujeo, el dióxido de carbono. Las grajeas. Estas son comprimidos recubiertos con una capa que protege el medicamento y que facilita su paso por la garganta. ¿Ves? Se caracterizan por tener bordes redondeados con aspecto abrillantado. Tradicionalmente se entienden como píldoras los medicamentos con forma de bola, ya que se le da una forma manualmente. En la actualidad, no existe ninguna presentación farmacéutica comercializada en forma de píldora, aunque el uso más coloquial de píldora se refiere a comprimidos anticonceptivos. Eso es algo así como un poco de historia, ¿verdad? Es decir, las píldoras de manera tradicional son aquellos comprimidos que tienen forma de bola, ¿verdad? Redonditos. Pero, y como en la antigüedad antes se usaban mucho las píldoras anticonceptivas, entonces eso se quedó que coloquialmente cuando habla de la píldora, se habla de pastillas o comprimidos anticonceptivos, ¿no? Las pastillas propiamente dichas están destinadas a disolverse lentamente en la boca. Tienen una textura suave y un sabor agradable. Generalmente utilizan para aliviar el dolor de la garganta, ¿no? Ok. Pero hay una gran presentación en las formas sólidas para no por violar. Solo vamos a mostrar algunas. Ok, muy bien. Eso era sobre las pastillas, la diferencia entre las pastillas y las grajeas. Que es importante que ustedes lo manejen para poder participar del foro que se va a habilitar esta semana. Recordando que estas clases
es en reposición de la clase del fin de semana 16 y 17 que celebramos los días patrios y la universidad dio libre, aunque se, se debía que reponer por esa grabación. Y ten pendiente entonces que les voy a subir un foro para que ustedes puedan asimilar los conocimientos. Obviamente, ante el foro es importante que ustedes revisen esta grabación, la escuchen atentamente y posteriormente procedan a la actividad. Muchas gracias por su atención.